bendiga, iglesia, sean bienvenidos en esta mañana. Yo creo que el Señor está con nosotros. Les recuerdo que nosotros somos la Iglesia Cruzada Cristiana Renacer para las Naciones. Estamos ubicados en Itagüí, Antioquia. Les invitamos para que usted se suscriba a este canal, le dé a la campanita para que siempre le lleguen las notificaciones de nuestros servicios. Amén. Así que hoy vamos a adorar a nuestro Dios. Y les invito para que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. San Juan, capítulo 14, versículo 27. Y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un pasaje bíblico que de pronto en esta mañana usted y yo nos tenemos que aferrar a él, ¿cierto? Con tantas malas noticias, en fin, tantos comunicados por la situación que estamos viviendo, es una palabra de parte de Dios para nosotros como iglesia. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de nuestro Dios es una paz diferente. Y hoy es una mañana para que usted y yo nos aferremos a esa paz, porque dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, no tengamos miedo. El Señor tiene el control de todo. El Señor es el Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Y si Él dice que Él da una paz diferente, no como el mundo la da, este es el momento para que usted y yo nos aferremos a esa paz. Nos aferremos, la abracemos y le digamos: Señor, yo recibo tu paz hoy. La necesito para hoy, para todos los días que tengo por delante, para este año. Así que cierre sus ojos y vamos a descansar en nuestro Dios. Él está ahí contigo. Él está acá con nosotros. Te adoramos, Padre. Es tan bonito, Señor, leer esta palabra y saber que tú eres nuestra paz. Saber que la paz que nos abraza no es como la paz del mundo, como la paz pasajera, no. Es una paz que perdura, que trae aliento, que trae esperanza. Así que te adoramos, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Recibe la gloria. ¿Qué tal si usted abraza ahí la paz de Dios y declara: hoy yo recibo su paz? Recibo su paz en el nombre de Jesús. Y empiece a adorarle. Empiece a decirle palabras de adoración a Él. Santo, 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 majestuoso, digno. Él está con nosotros. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia.
presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, oh milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo, oh recibe, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús,
Creemos, por tanto hablamos. Creemos a una fe que para el mundo sea locura, para nosotros es poder de Dios, dice tu palabra, Señor. Así que hoy confesamos lo que para el mundo es locura. Hoy confesamos lo que es poder para nosotros. Poder que está en un mundo sobrenatural, pero que ejerce influencia sobre este mundo natural. Así que declare usted hoy: yo creo en mi Señor, creo en esa gracia que me cubre, creo en que Él guarda mi familia, guarda mi vida, y que un día estaré con Él por la eternidad. Creo en Él y en su sublime gracia, y me regocijo en tu amor, en tu gran poder, en tu gran bondad. Te bendecimos, oh Señor, te damos alabanza y honor a ti. Santo, 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 oh santo. Te alabamos. Hey. Cantamos de su gracia, de su infinito amor. Sombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice así, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Con gozo cantamos hoy. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice así, y
Gracias, Jesucristo. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tú te la mereces, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos siempre, por extender tu mano, por extender tu fidelidad. Porque sabemos, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tu presencia no la limita los tiempos, no la limita las circunstancias. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias en esta preciosa mañana, Espíritu Santo. En este hermoso día, Espíritu Santo, queremos darte lo mejor de nosotros. Llénanos de ti, que sea más de ti, menos de nosotros, Señor. Llena los vacíos que hayan en nuestro corazón y enséñanos cada día a ser como tú quieres que nosotros seamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es fiel, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, a la persona que tienes cerca, dile: Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Una vez más, dile: Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Vamos a declararlo por última vez, ¿de acuerdo? Mírale a los ojos ahí a aquel que está compartiendo contigo. Si te encuentras solo, entonces decláralo para ti y dilo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Para nadie es un secreto que estamos viviendo situaciones donde se pone a prueba no solo nuestra fe, sino también nuestra capacidad de resistencia. Es tremendo esto, ¿verdad? Estamos en una época en la cual, como iglesia del Señor, debemos ser esa luz y esa sal en medio de tanto escepticismo, en medio de tanto dolor, en medio de tanta murmuración que hay a nuestro alrededor. Y se hace necesario armarnos de valor para no claudicar y desmayar en medio de este desierto. Y meditaba en esta palabra, ¿sabes? Y pensaba en lo siguiente: que uno de esos enemigos silenciosos, y yo lo llamo enemigo silencioso. Sí, silencioso, obviamente, porque no hace mucha bulla, porque casi ni se manifiesta, se infiltra. Cuando menos pienses, ya ha tomado control de tu corazón. Y ese enemigo silencioso que tanto ataca al cuerpo de Cristo se llama la intermitencia. Y eso es lo que quiero que hablemos en este día: el peligro de la intermitencia. Cuando hablamos de intermitencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esa interrupción y reactivación sucesivas, ¿verdad? Hay personas intermitentes
Hay personas que de un momento a otro interrumpen lo que estaban haciendo. Hacen altos en sus caminos donde no deberían de hacerlo. Pasan días, semanas, meses y luego vuelven y lo retoman, ¿verdad? Muchos propósitos se quedaron en eso, propósitos, el año anterior. Y muchos se reactivaron iniciando este año. Y hay otros que iniciando el año y a mitad ni siquiera llevamos ni 15 días, ya se volvieron a desactivar. Eso se llama intermitencia y es sucesiva y generalmente viene en intervalos muy regulares. ¿Eso qué significa? De que este enemigo silencioso va a estar siempre tocando tu corazón, lo que hace difícil, casi imposible, que nosotros podamos terminar una meta o un proyecto. Como te lo decía, iniciamos con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y eso lo hablamos y le decimos a todo el mundo lo que queremos hacer, pero resulta que apenas damos 2, 3, 4, 5 pasos, nos detenemos y ya nos llenamos de miedo, de ansiedad o de pereza y tiramos las cosas. Luego vienen otra vez esos vientos de ánimo y volvemos a decir, esta vez sí lo voy a lograr. Y resulta que así no la hemos pasado casi la mayor parte de nuestra vida. Y déjame decirte que así es difícil terminar nuestros proyectos. Todos nosotros tenemos proyectos personales. Yo tengo proyectos para este año y ya empecé con uno. Hablé con unas personas y yo les dije, mira, este año la meta es de aquí a 3 meses tener un logro a nivel personal. Y la verdad, hablé con mi mentor y él me dijo, voy a ayudarte. Y la verdad, en 3 meses les contaré cuál fue ese proyecto a nivel personal en el cual empecé a trabajar. No en este año, sino desde el año anterior vengo trabajando en ello. Y eso a mí me llena de alegría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos metas y no ese tipo de metas que son casi que imposibles, no, metas prácticas, esas metas alcanzables, esos pequeños logros nos van alimentando la fe. Esos pequeños logros nos van alimentando la esperanza. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también empieza a ser fiel. Así de que vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor cuando se refiere a la intermitencia. Y yo quiero que vayas conmigo al libro del apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos al libro a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Esa va a ser nuestra lectura central, ¿verdad? Luego más adelante vamos a mirar otras, pero vamos a centrarnos aquí. Este va a ser el punto de partida. Santiago, te doy tiempo para que lo busques. Capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Pero pida con fe. Mira cómo empieza acá. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá ¿qué? Cosa alguna del Señor. Y hace aquí un apelativo, no cosa, una cosa, cualquier cosa, ¿verdad? De pronto tus metas es este año ingreso a la universidad. Tus metas este año es comprarte una bicicleta, una moto, un carro, qué sé yo. Pero aquí dice cualquier cosa que tú le pidas al Señor, ¿verdad? Un televisor, un computador para estudiar, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. Pero aquí dice, no piense quien pues tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, y este es el versículo clave. Dice, el hombre de doble ánimo, el intermitente. El hombre de doble ánimo es que inconstante
¿En qué? En todos sus caminos, en todos, ¿verdad? Ese es el que se pone metas espirituales y no las logra. El que se pone metas físicas no las logra. El que se pone metas materiales no las logra. ¿Por qué? Porque es un intermitente. Y ya te expliqué lo que es un intermitente, ¿verdad? Ya tenemos idea. Y para un ejemplo más claro, pensemos en las luces de Navidad, esas que colocan alrededor del arbolito, ¿verdad? Prenden, apagan, prenden, ¿cierto? Muy bonitas, de verdad, de colores. Pero esas luces no sirven para uno leer, ¿o sí? No sirven. Y si tú te arriesgas a leer con un tipo de esa luz, vas a terminar dañándote la visión, porque esa luz no sirve, porque prende y apaga. Y hay otras que prenden y se apagan, o sea, no sirven para nada. ¿De qué sirve? De adorno, ¿verdad? Entonces, en este día vamos a estudiar 3 razones por las cuales debo cuidarme de la intermitencia. Yo tengo que cuidarme de ser intermitente. ¿Qué tal si usted hace una oración conmigo? Y en el nombre de Jesús, usted y yo vamos a declarar en esta hora. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición que repose sobre mi vida, toda maldición de intermitencia, toda maldición de doble ánimo, todo espíritu apocado, toda pusilanimidad, ahora le echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Y me determino a alcanzar mis metas y mis propósitos en el nombre de Jesús. Amén. Usted lo hizo con fe, ¿verdad? Ahora no le vaya a pasar aquí como dice Santiago, pero pida con fe. Si usted pidió con fe, déjame decirte que eso es una realidad. Yo le creo al Señor. ¿Y cuál es la primera razón por la cual debo de cuidarme de la intermitencia? Número 1, la intermitencia produce deshonra. La intermitencia, escúcheme bien, el intermitente produce deshonra. Y cuando hablamos de la deshonra, estamos hablando de perder el valor. La palabra honra, tanto en el hebreo como en el griego, significa peso, ¿verdad? Un peso. Significa algo supremamente valioso. Por eso la Biblia habla de la honra, dada al Señor la honra debida a su nombre. O sea, un peso de gloria, algo que se diferencia de lo demás, algo que le coloca valor, dignidad, algo que le coloca alta estima. Eso es la honra. Pero ¿qué hace la intermitencia? Te roba ese valor, hace que perdamos el valor de lo que somos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Y cuando estaba pensando en esto, venía a mi mente un ejemplo muy clásico, y es el ejemplo de Sansón. Todos hemos escuchado la historia de Sansón, ¿verdad? Un niño milagro, porque nació de un milagro. Dice la Biblia que sus padres no lo podían tener porque eran estériles. Y luego se le apareció el ángel de Jehová, ¿verdad? Y les habló de que Dios los había escogido para depositar en él la unción de la multiplicación, de la liberación. Y es donde vino Sansón. Y le da yo diría unos requisitos y unas características. Le dice a la mujer, o sea, a la mamá de Sansón, le dice: mira, tú te vas a abstener de comer ciertos alimentos durante el embarazo. Y eso a mí me llamó la atención. Yo me acuerdo, un día estábamos estudiando con mi esposa este texto y hablábamos de ello, y en el altar familiar hablábamos de ello, de cómo Dios inclusive le estaba enseñando a la mamá de Sansón cómo alimentarse durante el embarazo. Decía: no comas esto, come esto, cuídate. ¿Por qué? Porque ese niño va a ser extremadamente especial, va a ser nazareo para el Señor, y Dios lo va a usar, y sobre él va a reposar el Espíritu de Dios. Y
wow, tremendo. Cuando nace Sansón, nace con esas características, ¿verdad? Y la madre y el padre empiezan a cuidarlo y él empieza a crecer bajo sus cuidados. Pero cuando ya es un adolescente, un muchacho, él empieza a desviarse. Yo me imagino que todos en el pueblo de Israel habían puesto su esperanza en Sansón, porque era la época de los jueces. No habían reyes, no habían profetas, no habían sacerdotes quienes liderasen al pueblo de Israel. Por eso se llama época de jueces, porque de tanto en tanto Dios levantaba un hombre y en algunos casos levantó una mujer para liderar a la nación. Y ese líder o ese juez, primero que todo, cumplía funciones tremendas. ¿Por qué? Porque ese juez debía enseñarles a ellos, o sea, al pueblo de Israel, el temor del Señor. Luego era usado para administrar y extender los dominios, y lo más importante, para librarlo de sus enemigos. Pero ¿qué sucedió? Yo me imagino la gente tenía puesta su esperanza en Sansón y pensaban en Sansón como wow, el libertador. Y este muchacho, cuando empezó a crecer, perdió el enfoque, perdió ese enfoque, y su comportamiento dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque empezó a tener una promiscuidad sexual, empezó a ser caprichoso, empezó a ser rebelde y empezó a hacer cosas que no le estaban permitidas hacer. Ahora, ¿por qué digo que este es un ejemplo de deshonra? Porque dice la Biblia, al final de la época de Sansón, cuando él le descubre el secreto de su fuerza a esta mujer llamada Dalila, muchos dicen, no, es que la fuerza estaba en el pelo. No era el pelo de Sansón. La fuerza consistía en el llamado, en la unción del nazareato que Dios había derramado en él, y se hacía visible en el cabello, en el pelo, porque los nazareos no se podían cortar el cabello. Era un acto profético de cobertura espiritual. No es porque tuvieran que tener el pelo largo, no, eso no tiene nada que ver. Era la cobertura. Y resulta que él le descubre a Dalila el secreto de su fuerza. Dice, el día que me corten el cabello, o sea, el día que yo pierda la cobertura de Dios, ese día dejo de ser fuerte para Dios y me convierto débil para el mundo. Y así sucedió. Todos conocemos la historia. Dalila lo duerme en sus piernas, y cuando estaba dormido llega y llama a los filisteos y le cortan el cabello. Y cuando ella grita, Sansón, los filisteos contra ti, él en su mente dice, me voy a librar esta vez como me libré las otras. Pero la Biblia dice, pero Dios ya se había alejado de Sansón. Y lo aterrador es lo siguiente: lo toman prisionero, lo llevan a Filistea, le arrancan los ojos, y dice la Biblia, y empieza a servir de juguete para los filisteos. Viene la deshonra. La deshonra. Y sabes, la intermitencia produce deshonra en nuestras vidas, porque con nuestro comportamiento empezamos a sembrar dudas en medio de las personas. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Empezamos a dejar puertas cerradas para nuestro futuro, porque la gente ya no van a creer en un intermitente, en un indeciso. Pueda que tenga ideas buenas, intenciones maravillosas, pero como todo lo deja tirado, entonces la gente ya no va a creer en él, y empieza él solito a cerrarle las puertas, a cerrarse las puertas. Como iglesia del Señor debemos mostrar un ejemplo de lo que es verdaderamente tener a Cristo en nuestras vidas. Como pueblo de Dios tenemos que dar un ejemplo de honra, de valores altos y de testimonios claros que ayuden a recuperar la confianza. ¿En quiénes? En aquellos que fueron lastimados y heridos en medio del camino de esta vida. Enseñarle a la gente que sí se puede levantar en Cristo Jesús, que aún en medio del desierto podemos alcanzar nuestros logros.
nuestras metas, pero tenemos que vencer la intermitencia. Lo segundo, la intermitencia produce vergüenza. Vergüenza. Dice la Biblia tocante al inconstante que no podrá recibir cosa alguna del Señor. Lo acabamos de leer acá en Santiago capítulo 1 versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otra versión es más fuerte todavía. En otra versión dice que tiene la lealtad dividida entre Dios y el mundo. Cuando se refiere a este versículo 7, está dividido. O sea, un día camina con Dios, al otro día camina con el mundo. Me refiero al sistema pecaminoso. Y es común encontrar personas que se venden al mejor postor. Una vez leía una frase que decía que hay personas que son leales a ti mientras ellos pueden alcanzar contigo lo que ellos desean, y una vez que te hayan usado, te dejan. Hay personas que se venden al mejor postor. Es común encontrar personas que ya no respetan los acuerdos, que no respetan la confianza. Es común encontrar eso hoy en día. El poder de la palabra ha perdido su poder, valga la redundancia. Decimos que sí, pero al rato de luego decimos que no. Nos animamos y decimos a la demás gente, mañana sí. Y cuando los demás están convencidos, resulta que tú no apareces y luego dices que no. Eso produce vergüenza. Las personas ya no van a querer saber nada de ti. Pero sabe una cosa, Dios me hablaba y me decía que es aquí donde la iglesia debe entrar a trabajar restaurando la fe, restaurando las emociones heridas de las personas. Mira, la intermitencia es algo peligroso, porque te divide el corazón, como dice la versión que leíamos, te lo divide. Y entonces la gente ya no sabe si tú eres o no eres de Dios. Este tiempo de pandemia, este tiempo que hemos vivido, nos ha enseñado que la ayuda del hombre es transitoria, tal vez ninguna. Y lo único que nos ha podido sostener hasta ahora ha sido la mano fiel del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que nos ha podido sostener. Y es por eso que la gente no cree en sus líderes. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, en otros países. La gente no cree en sus líderes. Las personas tienen mucha desconfianza. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entrar a restaurar la fe, la credibilidad de que todavía hay un pueblo sobre la tierra que teme al Señor. Una vez Jesucristo le decía a sus discípulos que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hermano, no te comprometas con facilidad. Si tú ves que no puedes hacerlo, dilo. ¿Por qué será que hay personas que les cuesta decir que no? Y a todo el mundo le dicen que sí. Sí. Bueno, conmigo, sí, claro, ya. Y resulta que cuando ya empeñaron su palabra y se dan cuenta que no pueden cumplir, ahí viene la vergüenza. Entonces, ¿para qué se compromete? No te comprometas. Piensa muy bien antes de hablar. Piensa muy bien antes de decidir, antes de servirle fiador a alguien, antes de prestarle dinero a alguien. Yo me acuerdo que mi papá tenía un dicho. Él me decía, mi hijo, es mejor ponerse pálido un ratico y no colorado todo el tiempo. Es mejor usted decir, no, por hoy no puedo, que usted decir que sí y ya empeñó su palabra y tiene que responder por otros y por usted mismo. El intermitente es así. Produce vergüenza a su familia,
produce vergüenza a su comunidad. Aún es más a la iglesia. Porque si encuentran a alguien así, le preguntan: oiga, ¿usted a qué iglesia va? No, yo voy a la iglesia tal. Ah, con razón, es que allá todos son así. Y resulta que no es así. Lo que pasa es que una mala imagen daña la de los demás. Por eso dice aquí la palabra del Señor, que no piense aquel que es indeciso, inconstante, intermitente, que Dios lo vaya a bendecir y le va a dar una razón. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice: yo te voy a dar una bendición y tú no la vas a valorar. ¿Para qué te la doy? Es como que si uno de nuestros hijos nos dijera: cómpreme un vehículo, si no sabe manejar carro. ¿Para qué? Si no lo van a saber administrar. No cuidan la bicicleta, van a cuidar un carro. Hay muchos que dicen: ay, yo me quiero casar, y en la casa no ayudan lavando ni el plato donde comen, y se quieren casar. Ay, es que yo quiero tener hijos, y no ordenan ni su ropa, y ya van a ordenar a un niño. No, yo tengo que ser coherente con lo que digo. El inconstante, el intermitente, no, es como si tuviera un velo. Así de que tenemos que tener mucho cuidado con este peligro, este enemigo silencioso, la intermitencia. Y número 3, y con esto quiero terminar: la intermitencia nos deja a un paso de perder la eternidad. Wow. Por favor, acompáñame al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22, por favor. Mira hasta dónde nos lleva la intermitencia si la dejamos progresar. Número 1, ¿qué produce? Deshonra, ¿verdad? La intermitencia te coloca un sello de deshonra. Número 2, ¿produce qué? Vergüenza. Y ahora, número 3, va subiendo el nivel. Nos deja a un paso. ¿A un paso de qué? Perder la eternidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Mira, he aquí el amén. Y preste atención a los títulos con los cuales se presenta el Señor Jesús. Dice: he aquí que el amén, el testigo que fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Wow, son títulos poderosos. El término amén significa así sea. O sea, amén es el sello definitivo. Después de que se coloca ese sello, las cosas se realizan. Amén. Cuando uno dice amén, está uno declarando que lo que la palabra que Dios soltó se va a cumplir. Luego dice el testigo fiel y verdadero. Son títulos mesiánicos, o sea, son títulos que se le dan a Jesús. El testigo fiel y verdadero, o sea que no hay mentira, no hay engaño. Y termina diciendo el principio de la creación de Dios, el arqué de Dios. O sea, yo soy el creador, yo soy el sustentador de lo que digo, de lo que hago. Increíble, ¿verdad? O sea, apelativos totalmente contrapuestos al intermitente. El intermitente es todo lo contrario. El intermitente no es un amén, tampoco es un fiel testigo ni verdadero, y mucho menos hace elogio a que ha sido creado de nuevo en Jesús. Todo lo contrario. Mira lo que sigue: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fuese frío. Ojalá fueses frío para calentarte. Ojalá fueses caliente para seguir calentándote espiritualmente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa? Te
vomitaré de mi boca. Porque tú dices, miren la razón, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, mire lo que dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, ¿verdad? Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, aquí el Señor nos está dando consejos también de cómo vencer la intermitencia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquellos que dicen que Dios no castiga a nadie, que Dios no disciplina a nadie, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, no tengo ni la más mínima duda, pero también sé que Dios disciplina. Dios a mí me ha disciplinado muchas veces. Aquí está la razón: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué dice? Sé pues, ¿cómo? Celoso y arrepiéntete. Vuelve a ser celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Miramos esta parte, es increíble. ¿Por qué las personas se dejan enfriar en su relación con Dios? ¿Por qué? Y caen en un estado de tibieza espiritual. O sea, generalmente el tibio tiende a enfriarse. ¿De dónde viene la frialdad? Y yo me hacía esta pregunta, y obviamente le oraba al Espíritu Santo, y él me colocaba este ejemplo y me decía: mira, piensa en las estaciones del año. Pensemos en las estaciones del año. El frío nunca llega sin avisar. Escúchame, el frío nunca llega sin avisar. Por ejemplo, hoy está haciendo qué tremendo sol, y mañana nieve, llegó el invierno. No, señor, ni por muy loca que esté el clima, es así. El frío siempre va avisando, ¿verdad? La temperatura lentamente empieza a descender. Y entonces los expertos dicen: entró el invierno, preparémonos para el frío, preparémonos. El frío nunca llega sin avisar. Así también es la frialdad espiritual. Esta frialdad espiritual te va avisando que te estás yendo de la presencia del Señor. Ya no sientes deseo por orar. Te invitan al altar familiar o te invitan a la oración y ya empiezas a hacer gestos. Si son fanáticos, si son religiosos, si no sé qué. Y empieza la frialdad a avisarte que te estás alejando. ¿Hace cuánto que no lees la palabra del Señor? Dime. Tú personalmente, no en la casa, no en la iglesia. Tú, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que no te gozas en el altar de Dios? ¿Hace cuánto que no te congregas? ¿Hace cuánto que preferiste la comodidad del sofá frente a un televisor? ¿Hace cuánto? La irreverencia frente al televisor, porque no es lo mismo. Porque muchos tal vez medio se despiertan y se conectan. No, yo no estoy diciendo que seas tú, no, jamás. Eso tal vez es en otro planeta, tal vez es la gente de Júpiter, de Saturno, qué sé yo, pero nosotros no. Medio dormidos prenden el televisor y se conectan a la transmisión. No hay reverencia. Y entonces se les invita a la iglesia. Ay, no, hermano, no, hermana, me contagio del COVID en la iglesia.
Y uno dice, listo, ok, hay que cuidarse. Bueno, está bien, no venga, pero cuídese. Y de pronto uno se los encuentra en la calle, en el centro comercial, uno se los encuentra en un supermercado, uno se los encuentra. Dice, ay, o sea que, ay, ¿cómo así? En el supermercado no hay COVID, en el centro comercial no hay COVID, en la calle, en la iglesia sí hay COVID. Nosotros no sabíamos. Qué peligro la iglesia. Que Dios reprenda al diablo. La frialdad te avisa. La frialdad te va abrazando y te va diciendo, te va adormeciendo. Ten cuidado. La intermitencia te aleja. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice así. Este es más fuerte todavía. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está dando una lista, de la lista larga de aquellos que desafortunadamente, si no se arrepienten, van a ir allá a ese lago. ¿A cuál lago? ¿El lago Calima en el valle? ¿A cuál lago? ¿Al lago que queda en Boyacá? No, señor. Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una lista. ¿Y quién empieza esa lista? Los cobardes, los que renuncian, los que dejan todo tirado, los que no tienen disciplina. Cobarde no es aquel que se deja pegar de todo el mundo. No, ese no es cobarde. El cobarde es el que deja todo empezado, el que no se levanta, no se esfuerza. El intermitente, palabras más, palabras menos. Nosotros no podemos ignorar los juicios de Dios. Créemelo. Hay personas que se ofenden cuando uno predica de esto. Ay, también que íbamos, se le acabó el amor al pastor. No. Hay que hablar lo que la palabra de Dios dice. Por eso te decía que este tercer punto, la intermitencia, nos deja a un paso de perder la eternidad. Estamos a un solo pasito. Las personas han estado ofendiendo constantemente a Dios con sus acciones. Se burlan de la palabra de Dios, de su poder, hacen memes de Dios, de Jesús, se burlan del Señor. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a mantener la honra, pero también a no dejar de predicar en medio de las crisis, en medio de los desiertos. Así se burlen de ti. El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús una vez le decía a sus discípulos: si a mí me han rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Dios sigue siendo Dios en medio de la pandemia, iglesia. Dios sigue siendo Dios, Dios no cambia. Es por eso que como iglesia no podemos permitir ser afectados por circunstancias adversas. No, debemos seguir luchando la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Seguir luchando sin miedo, sin temor. Dios ha prometido estar con nosotros. Sí. Él dijo: yo estoy contigo, aunque eso incluya problemas, pruebas y adversidades. Claro. Él nunca dijo: vengan, conviértanse a Cristo y se acaba todo lo malo. No, Señor, vamos a encontrar dificultades. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando mi camino con el Señor, yo le preguntaba al Señor, yo le decía: Señor, venga. ¿Cómo así? Yo no entendía, yo estaba empezando. Le decía: Señor, yo cuando no te tenía a ti vivía en problemas. Ahora que te conozco también. Señor, ¿y cómo es esto? ¿No se supone que los problemas se acaban?
Y yo me acuerdo que en un momento de esos de oración, Dios me habló y me dijo: mira, los problemas siempre van a estar, pero va a haber una diferencia, que yo no solamente te voy a usar a ti, sino a los demás que creen en mí como ejemplo, que aún en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis, hay un pueblo que me ama, me adora y me cree. Wow, eso llenó mi corazón. Cuando el común de la gente, ¿dónde está Dios? Y eso hacen palabras obscenas, nosotros podemos decir: Dios está aquí, Él no cambia, Él sigue aquí. Mi mamá tenía un dicho. Mi mamá, ahora menciono a mi mamá. Mi mamá me decía: mijo, es que las penas con pan son buenas, me decía mi mamá. Las penas con pan son buenas. ¿A qué se refería? Sí, van a haber momentos duros, pero si el Señor está conmigo, yo voy a salir adelante y voy a vencer. No es lo mismo, escúchame, enfrentar una tormenta sin Jesús a enfrentar la tormenta con Jesús a mi lado, porque sé que Él en cualquier momento, así como lo hizo en el Nuevo Testamento, dirá: calla, enmudece a los vientos, y tendrán que callarse. El Señor está contigo y conmigo, y Dios siempre estará con nosotros. Así que levantémonos y luchemos contra esa intermitencia, porque eso es lo que quiere el enemigo. En medio de la pandemia, volvernos intermitentes. No, Señor, este año va a ser diferente. Dice la palabra del Señor: vuelve en amistad con Dios y por ello te irá bien. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, dice la palabra. Así de que yo te invito a que ahí en tu casa te coloques sobre tus pies. Vamos a orar. Y si de pronto en algún momento de tu vida has sido intermitente, si todos alguna vez en nuestras vidas hemos sido intermitentes, hoy le pidamos al Señor: Señor, no más. Yo quiero ir hasta el final. Yo quiero terminar lo que he empezado. Yo quiero, Señor, alcanzar mis metas, mis éxitos, cualquiera que sean, espirituales, personales, familiares, lo que sean. Yo me acuerdo de un hermano de la iglesia. Él contaba un testimonio y él decía: yo voy a contar un testimonio y tal vez para muchos sea una bobada, pero para mí no lo es. Y él decía: yo nunca en mi vida había ahorrado, nunca. Y cuando me hablaban del ahorro, yo me estremecía porque yo nunca lo había hecho. Y ese día él habló y trajo la alcancía que él había ahorrado durante casi un año. Y decía: para mí esto es un logro. Y le doy gracias a Dios, decía aquel hermano, de que el Señor me haya ayudado a ahorrar. Son metas y eso es satisfacción. Tal vez tú nunca has podido ahorrar y hoy el Señor te quiere enseñar a ahorrar, a administrar tus recursos. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Yo te pido perdón por nuestros pecados y perdónanos porque a veces nos hemos dejado llevar por la intermitencia, Señor. Perdónanos, pero hoy renunciamos a todo eso. No quiero que la deshonra, la vergüenza y lo peor, Señor, la pérdida de la eternidad se gesten en mi vida por ser intermitente, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, activa esas virtudes del dominio propio, de la templanza en nuestras vidas. Activa, Espíritu Santo, esas virtudes que hacen parte del fruto, de tu fruto, Señor.
Enséñanos a cumplir lo que decimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Empieza un año, Señor. Yo sé que hay momentos difíciles, pero también sé que tú eres el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y es por eso, Señor, que en esta hora yo te pido, Señor, rompe las cadenas de aquellos que están atados. Maldiciones son echadas a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús. Y enséñanos a estar siempre contigo. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está conectada en este momento. Señor, si hay algún enfermo, desde este lugar enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor. Que al momento de escuchar esta oración, su cuerpo se active y la sanidad sea una realidad en su cuerpo. Aquellos que están enfermos de COVID, Señor, ato esa potestad de muerte y la echó a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús. Cubrimos nuestras familias y a nuestros seres queridos y te damos todo el honor y toda la gloria a ti por siempre. Amén y amén. Dile al Señor Jesús que entre a tu corazón. Dile: Jesús, entra a mi corazón y enséñame a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un fuerte abrazo y sigamos adelante en Cristo Jesús. Nos veremos pronto. Chao, chao. Dios los bendiga.